una obligación expresa, clara y exigible. Nos dicen que se dividen en lo que serían declaraciones tributarias privadas, las correcciones, las declaraciones ineficaces y las garantías. Más adelante empiezan como a comentar a qué hace referencia cada una de ellas, entonces para que lo tengamos ahí claro. Secuencialmente se dice que los títulos, o sea, los títulos pueden ser de naturaleza privada, que son estos, luego estarían los títulos de naturaleza administrativa, pero también tenemos títulos de naturaleza judicial. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia radica en el origen, es decir, quién emite estos títulos como tal. Entonces tenemos que los privados van a ser emitidos por todos los que son contribuyentes, agentes de retención, los particulares, mientras que estos actos administrativos son aquellos que son emitidos directamente por la autoridad competente, en este caso, la DIAN. Y para que exista un título de naturaleza administrativo es necesario que ese título cumpla con un requisito fundamental y es que se dé la ejecutoria. ¿Y eso a qué hace referencia? Un título está debidamente ejecutoriado contra el mismo ya no procede ningún recurso o se han dado unas etapas que se explicarán más adelante o que no se haya colocado, por ejemplo, una demanda de nulidad y restablecimiento de derecho en sede administrativa, y ahí es cuando ya podemos hacer, digamos que el cobro, hacer el mandamiento de pago y todo lo que menciona la DIAN. Nos dice que los actos administrativos son precisamente los de la administración tributaria, se expresan en lo que sería una obligación clara, expresa y exigible. Acá hay que tener en cuenta que cuando dice clara es que nosotros podamos decir cuándo se va a cumplir, en qué fecha se va a cumplir, expresa, que lo tenga escrito ese título valor, es decir, cuándo, dónde, el monto, la cantidad, y exigible es que esté a favor de una u otra persona. Esto se divide precisamente en lo que sería liquidaciones oficiales y resoluciones sanción y el fallo de los recursos. Más adelante vamos a explicar en qué consiste cada una de ellas y por qué serían unos títulos idóneos para hacer el cobro coactivo. Los títulos de naturaleza judicial son los que se emiten por parte de una autoridad, pero en este caso no administrativa como la DIAN, sino una autoridad judicial. En este caso serían los jueces, los magistrados, y estos se hacen a través de lo que serían los fallos o las sentencias judiciales. Y generalmente contienen en el título, que se hace pues a favor de lo que sería la administración tributaria o sería a favor del Estado o la nación. En esto se liquidan lo que serían impuestos, sanciones, intereses, entre otras cosas. Algo que también nos mencionaban por acá es que había que presumir que estos documentos que son de naturaleza privada son verídicos. ¿Y a qué hacemos referencia cuando decimos que se presume la veracidad de los títulos? Es que la ley precisamente establecía que hay unas cosas que no tienen por qué ser ciertas, pero todos los títulos que tengan las siguientes características, que van en las siguientes diapositivas, tienen o se presumen como ciertos. Se dice también que esto se pueden hacer de manera virtual, como ya habíamos dicho, y de manera presencial. Los documentos virtuales se hacen a través de lo que sería el instrumento de firma electrónica o el IFE, el IFE, y presencial se hace a través de lo que sería la firma litográfica. Acá quedó un error de digitación. Bueno, vamos acá en esta parte de la veracidad, pero que me hace falta un minuto, un apartado acá, y hacía referencia precisamente a que cuando podemos decir que se presume que un documento debe ser cierto, cuando la ley nos dice que tiene que ser verídico. Ese es el primer requisito que nos dicen cuando un documento debe ser cierto. El siguiente requisito es que precisamente tenga un carácter probatorio, que a través de ese documento nosotros podamos probar algo. Y que también ese documento se utilice con fines jurídicos o que el documento contenga como tal una extinción o modificación de la relación jurídica. Más abajo nos empieza hablando ya también de lo que serían las correcciones, porque acordémonos que las privadas vendrían las correcciones, las garantías, las declaraciones particulares, y en esta de las correcciones precisamente se menciona
que esta misma naturaleza de las declaraciones las comparten las correcciones, es decir, se presentan por los sujetos obligados y cuando hacemos la lectura del artículo 588 nos dice que son consideradas como corrección a la declaración inicial o a la última corrección presentada según sea el caso. Me voy a permitir dar lectura a este artículo, que es el artículo 588 del Estatuto Tributario. El mismo nos dice lo siguiente. Sin prejuicio en lo establecido en el artículo 7.9 y 7.3 del Estatuto Tributario, los contribuyentes, responsables o agentes retenedores podrán corregir sus declaraciones tributarias dentro de qué tiempo, 3 años siguientes al vencimiento del plazo para declarar y antes de que se les haya notificado el requerimiento especial o el pliego de cargos en relación con la declaración tributaria que se corrige y que se liquide la correspondiente sanción por corrección. ¿Cuánto tiempo se tiene para la corrección? 3 años y antes de que se haya notificado el requerimiento especial o el pliego de cargos. Habrá que tenerlo en cuenta. También nos dice que hay una serie de lo que serían declaraciones ineficaces. ¿Qué se entiende por una declaración ineficaz? Según el artículo 580 del Estatuto Tributario también nos dice que es cuando, en cuanto al documento que contiene las declaraciones ineficaces, se consideran también de naturaleza privada y pues en voces de lo que sería el artículo 580 se predica lo siguiente: que el contribuyente no presente nuevamente la declaración de renta en la fuente con el pago respectivo o la declaración inicialmente presentada se entiende como un documento que reconoce una obligación clara, expresa y exigible que podrá ser utilizada por la administración tributaria en los procesos de cobro coactivo. Básicamente lo que yo ahí también veía es que si digamos que la persona presentó una declaración inicial, pero esta dice, ay, voy a subsanarla o a cambiarla porque me quedó un dato mal en cuanto al valor, pagué más o menos. Y esta persona efectivamente presenta la declaración, pero por ejemplo nunca hace el pago respectivo de esa declaración, se toma como cierta la primera, porque esa no cumplió con ese requerimiento de que precisamente fue ineficaz porque no cumplió con el objetivo que era subsanar de pronto el error que había inicialmente. Se tiene que hacer no solamente el evento de la declaración, sino también el pago, sumado a esta declaración ineficaz. Hablamos de garantías, precisamente también como una declaración privada, y como una declaración no sino como un título de naturaleza privada, precisamente como algo que surge precisamente cuando un riesgo surge o se cumple. Entonces ahí surge la palabra seguro y nos dice el artículo 1036 del Código de Comercio que es un contrato oneroso, consensual, bilateral, oneroso, aleatorio y de ejecución sucesiva. Siempre hay un tomador y pues hay un tomador, por así decirlo. En cuanto a este elemento, que era lo que les estaba diciendo ahorita de la veracidad, entonces los documentos privados precisamente tienen una exigencia de veracidad. La Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia nos hablaban de 4 elementos y es que precisamente esta veracidad de los documentos públicos, privados deben ser ciertas cuando el deber de la veracidad proviene de la ley, es decir, está establecido en un artículo, en una norma, en un decreto, en alguna parte, dicen que tiene que existir la veracidad sobre el documento, así se debe hacer. Segundo, cuando el documento tiene capacidad probatoria. Cuando un documento tiene capacidad probatoria, cuando puede ser allegado como un elemento material probatorio, una evidencia física, documental, testimonial, entre otras cosas, para hacerse valer en juicio. Tercero, cuando el documento es utilizado, de hecho acá está, me faltó una partecita, pero cuando el documento es utilizado con fines jurídicos y cuando el documento en sí mismo tiene la extinción o modificación de una relación jurídica sustancial con perjuicio de un tercero. Entonces, en esta parte también se dice que precisamente las declaraciones que hacen las particulares, pues se toman como ciertas, las correcciones de las mismas también y las respuestas a los requerimientos administrativos se toman como con veracidad ante la ley. Acá hablaba algo y es sobre los formularios, el contenido que deben tener los mismos. Todos los formularios que se mencionan acá, que son, por ejemplo, el de la declaración en la renta, el del IVA, el impuesto nacional, el del consumo, el de la gasolina, todos los formularios tienen uno establecido en la DIAN y ese es el que nosotros debemos presentar
es decir, los formatos oficiales de la DIAN, y deben contener la información que allí se estipula para cumplir con los artículos y la ley que así lo promulga. Hay algo interesante acá y es que dicen que deben estar debidamente firmados generalmente por los contribuyentes o los responsables directos del pago de la obligación tributaria. Sin embargo, cuando no fuere posible, también hay otra forma y es que puede ser firmado por un administrador, pero este administrador de patrimonio debe haber informado de tal hecho a la DIAN para poder hacerlo. Hablaba también de los mandatarios especiales y es que cuando resulte lo que es la nación, un municipio, que sea él quien tenga que cumplir con esa obligación de declarar, podrá hacerlo un apoderado especial. Acá en esta parte se hablan ya de los títulos de naturaleza administrativa. Entonces, recordemos los anteriores. Títulos de naturaleza privada, teníamos las garantías, teníamos las declaraciones, teníamos las correcciones y las declaraciones ineficaces. Entonces, las correcciones, ya sabemos, son válidas, la corrección que se presenta en debida forma, para anular la inicial o la última declaración que se presenta, las declaraciones tributarias privadas y las declaraciones ineficaces y las garantías. Esas eran las 4 de lo que hace parte de los títulos de naturaleza privada. Ahora vamos a hablar de los títulos de naturaleza administrativa. Cuando hablamos de los títulos de naturaleza administrativa, tenemos que hablar de 2 cosas fundamentales, y es que estos nacen precisamente de un acto administrativo que se divide en 2 cosas, es decir, cuando la persona no declara o cuando se incumplen obligaciones diferentes a la obligación de declarar. En esta parte nos menciona precisamente que la obligación de declarar nos lleva a 2 tipos de personalidades, es decir, los contribuyentes, los agentes retenedores y entre otras tienen esa obligación de declarar, pero quienes no lo hacen son considerados en este módulo como los omisos. Y hay otra categoría que hace referencia a los inexactos. Omisos, aquellos que teniendo la obligación de declarar no lo hacen, y los inexactos, quienes teniendo la obligación de hacerlo lo hacen de manera indebida. Esa es la diferencia. Nos dice que hay 2 formas. Los omisos, cuando estas personas no declaran, la DIAN hace un llamado y puede ser que estas personas acudan de manera voluntaria a hacer esa declaración y harían una declaración extemporánea porque obviamente ya se venció el plazo para hacerlo, y también tendrían que presentar la liquidación de dicha sanción o de dicha falla. Pero ¿qué pasa? También puede ser que esa persona pues haga caso omiso a ese llamamiento por parte de la DIAN, y ahí es donde pasaría este segundo evento, y es que puede haber un cumplimiento provocado. Y es donde ya precisamente la DIAN activa todo el procedimiento tributario, y acordémonos que la DIAN tiene un tiempo de 5 años a partir de la fecha para hacer cumplir esa obligación. Vamos a seguir también con esta parte de la resolución sanción por no declarar. Estas personas que no declaran tienen una sanción precisamente. Yo decidí, pues acaban de dejar este mismo mapa y colocar lo siguiente, o sea, la resolución sanción por no declarar empieza con el emplazamiento, que no es otra cosa que una invitación a esa persona para que se acerque a declarar. Ese emplazamiento tiene un mes de plazo, es decir, una vez se da ese emplazamiento, la persona tiene un mes de plazo para que se acerque y cumple con esa obligación de declarar. Pero ¿qué pasa? Esta persona tiene también 2 caminos. Uno es contestar y el otro es no contestar. Es decir, cuando la persona no contesta, se sigue con el mismo trámite, eventualmente sí se respetan son los tiempos establecidos, pero se sigue con el trámite del cobro coactivo, es decir, no existió ningún recurso, no existieron objeciones. Entonces, ahí yo por eso coloqué un puntico que solamente dice no contesta. Pero cuando la persona contesta, puede ser que se haga lo siguiente, es decir, que se estudie que las explicaciones o las objeciones presentadas por la otra parte son ciertas y se proceda a archivar dicha sanción, o cuando no resultan ciertas o no son suficientes para la DIAN, inmediatamente pues se sigue también con la resolución sanción por no declarar. Cuando ya se da esto, y es decir, la resolución sanción por no declarar, tiene
tiene muchos recursos, es decir, uno sería el recurso de reconsideración y el otro sería presentar una demanda de nulidad y restablecimiento de derechos en sede administrativa. El recurso de reconsideración es un recurso que resuelve la DIAN directamente y tiene un tiempo establecido en la ley de 2 meses. Ya pasado ese tiempo, también se tiene que evaluar si esta persona no ha colocado, por ejemplo, una demanda de nulidad y restablecimiento de derechos en sede administrativa que tiene un tiempo de 4 meses. Cuando no se ha presentado, dice acá, cuando no se presenta o un fallo negativo, no una demanda, pues queda ejecutoriado ese título para realizarse el trámite de cobro coactivo que veremos más adelante. Acá en esta parte coloqué como las palabras de emplazamiento, la sanción, el archivo de respuesta satisfactoria, la sanción y la reconsideración, por si alguien de pronto los quiere volver a revisar. En esta parte también se nos menciona la liquidación de aforo como otras de las formas de esa parte de los títulos de naturaleza administrativa. La liquidación de aforo, tal como lo mencionan, es que digamos que la DIAN tiene esa posibilidad en un término de 5 años de presentar esa liquidación, bueno, no sabría cuáles son las palabras, pero presenta esa liquidación de aforo y no necesita de la liquidación que presenta el particular, el obligado, el contribuyente, entre otras cosas. Se dice también en esta parte que inicia precisamente esta liquidación de aforo, inicia con el proceso de emplazamiento. Como ya habíamos hablado, siempre que les digan la palabra emplazamiento, recordemos que el término es 1 mes y pues de no hacerlo se coloca la imposición de la sanción por no declarar. En el procedimiento de aforo hay 3 etapas fundamentales. Y la primera es que a la persona se le envía un emplazamiento por no declarar, luego se le envía una sanción por no declarar y finalmente se le hace la liquidación de aforo. Ahí también hay unos artículos de lectura. Unos artículos de lectura. Bueno, otra cosa es una cosita que coloqué acá y es que los actos definitivos son la resolución sanción, la liquidación y los actos administrativos que resuelven los recursos. En esta parte de la liquidación de aforo, y se dice que queda ejecutoriada, me va a permitir leer lo siguiente. Si la liquidación oficial de aforo queda ejecutoriada, es decir, no se presenta el recurso de reconsideración dentro de los 2 meses siguientes a su notificación, o presentado el recurso de reconsideración, el mismo es fallado negativamente a las pretensiones del sujeto obligado y se comprueba que no se ha presentado demanda de nulidad de restablecimiento del derecho, el acto administrativo quedará ejecutoriado y será ejecutivo, es decir, deberá ser pagado por el sujeto obligado o en caso de que no se paguen las cifras determinadas, se procederá al cobro administrativo coactivo por el proceso de cobro. Entonces, para que una liquidación de aforo quede ejecutoriada, ¿qué debemos tener en cuenta? Que la persona no haya presentado el recurso de reconsideración o si lo presentó, se haya fallado negativamente ese recurso de reconsideración, que la misma no haya iniciado un trámite, la demanda de nulidad de restablecimiento en sede administrativa y que habiendo cumplido lo anterior, podemos hablar ya que el título está completamente ejecutoriado y la persona tendría la obligación de pagarle a la DIAN lo que allí se estipule, y si no lo hace, pues se verá inmerso en un proceso de cobro coactivo, que ya estará más adelante también. En esta parte ya vamos a empezar a hablar ya desde los actos que hacen los inexactos. Entonces, cuando hablamos de las inexactitudes, cuando hacemos una declaración por un valor menor o cuando generamos saldos a favor mayor, dice ahí, saldos a favor o pérdidas. Entonces, recordemos precisamente que esta parte de los inexactos también nos da algo que serían las liquidaciones oficiales de revisión o sanciones por inexactitud. Entonces, nos dicen acá que hay 2 alternativas. Entonces, todo empieza con lo voluntario, es decir, esa parte inicial donde el obligado, el contribuyente, el agente retenedor puede acercarse de manera voluntaria, sin que medie de pronto un acto coercitivo, coactivo, y decirle, mire, usted tiene que hacer esto, no, él va aún en extemporaneidad, está la voluntariedad.
Entonces, para hacer esa corrección, la persona tiene 3 años, ese es el plazo. Y tiene 3 años, pero antes de que se le haya notificado al señor o a la señorita, al contribuyente, precisamente un requerimiento especial o el pliego de cargos. Si ya se ha notificado, no se cumple con esta alternativa. Y hay otra opción, y es el cumplimiento provocado, y es que se haga esa corrección por esa inexactitud, pero pues precisamente dice que puede dar un emplazamiento no obligatorio. Deme un minutico y lo reviso acá. Así, cumplimiento provocado. Si la administración tributaria detecta una exactitud, podrá notificar al sujeto obligado un emplazamiento para declarar, el cual no es obligatorio. Si el obligado corrige con ocasión del emplazamiento, presentará la declaración de corrección liquidando la sanción de que trata el numeral 2 del artículo 644. Se dice que la DIAN solamente podrá modificar una sola vez la obligación del obligado. Acá en este requerimiento especial puede darse en 3 momentos. ¿Se acuerda que hablábamos un poquito acá que es que antes de los 3 años se puede hacer esa corrección por inexactitud, pero antes de que se haya enviado el requerimiento especial o el pliego de cargos? Ese requerimiento especial que nos habla en la diapositiva anterior se puede dar en 3 momentos. A más tardar dentro de los 3 años siguientes a la fecha de vencimiento del plazo para declarar, si la declaración se presentó dentro del plazo. 2, si la declaración inicial se presentó en forma extemporánea, los 3 años se contarán a partir de la fecha de presentación de la declaración extemporánea. Y 3, en caso que la declaración tributaria presenta un saldo a favor del contribuyente responsable, el requerimiento deberá notificarse a más tardar 3 años después de la fecha de presentación de la solicitud de devolución o compensación. Entonces, requerimiento especial, para que nos quede más claro, el tiempo que se puede presentar son 3 años, que puede darse eventualmente en 3 momentos. 1 es desde cuando la persona declara. 2, desde cuando la persona presenta esa declaración extemporánea, si la presenta. Y 3, que habiendo la persona hecho como uso de saldos a favor, ya sea por el beneficio de compensación o devolución, él lo solicita desde ahí 3 años después, en esos 3 momentos: declaración, extemporaneidad, y el tercer momento es cuando se hace la solicitud de devolución o compensación de saldos a favor. Acá una parte también nos mencionaba, y es que cuando se hace algo que se denomina como inspección tributaria, los términos se suspenden. De hecho, creo que en otro apartado hemos hablado de la suspensión y la prescripción, que eran términos diferentes. Entonces, se puede suspender por 3 meses para notificar precisamente lo que sería el requerimiento especial desde la fecha del auto de la creación de la inspección tributaria. Es decir, la inspección tributaria suspende los términos en 3 meses. Pero si la solicitud la hace el obligado, entonces se suspende únicamente por el tiempo de la diligencia que demora la inspección tributaria. Cuando la hace la DIAN, 3 meses. Cuando la hace el obligado, únicamente se suspende por el término que demora la inspección tributaria como tal. En esta parte nos dice sobre la respuesta del requerimiento especial como tal. Entonces se dice que el obligado de la inspección de revisión cuenta con 3 meses para presentar el escrito de objeciones, adjuntando todo lo que serían las pruebas, las omisiones, entre otras cosas. Entonces, una vez nos den un requerimiento especial o el obligado tenga ese requerimiento especial, entonces cuenta con 3 meses a partir de la notificación del requerimiento para presentar un escrito donde se consignen las razones, los motivos, las pruebas que subsanen la omisión. ¿Listo? Hay una parte, y acá nos decían también que esta ampliación, puede haber una ampliación en este requerimiento especial, pero únicamente la decide el jefe de fiscalización. Y este puede decretar dentro de los 3 meses siguientes al vencimiento del plazo para poder responderlo, y es por una única vez, y dice que el tiempo de respuesta para contestar no puede ser inferior a 3 meses ni superior a 6 meses, para que lo tengamos en cuenta. El recurso de reconsideración, de este hemos hablado mucho, y dice que contra la liquidación oficial de revisión también procede el recurso de reconsideración. Este recurso es lo mismo, tiene 2 meses. Si
siguientes a la notificación del acto administrativo, y una vez se haga eso, pues se finaliza la vía administrativa. Recordemos, recurso de reconsideración, pues aplica generalmente para casi todas las decisiones que se tomen y tiene un tiempo el obligado, el contribuyente o el agente retenedor para establecer las objeciones con sus causas, con sus razones, con las pruebas que desea probar, y tendrá un tiempo de 2 meses. 2 meses. Otras obligaciones diferentes a declarar. Precisamente el capítulo anterior, pues estábamos hablando de que no solamente existe esa obligación de declarar, sino que también tenemos como obligaciones formales inscribir o actualizar el RUT, facturar, informar, presentar los libros de contabilidad, certificar y todo lo que estaba establecido en el artículo 638 del Estatuto Tributario. En esta parte también se habla del pliego de cargos y la respuesta. Se dice que el pliego de cargos es una actuación de trámite, la cual se debe expedir dentro de 2 años siguientes a la fecha en que se presentó la declaración de renta del periodo durante el cual ocurrió la irregularidad sancionable o cesó la irregularidad. Para el caso de las infracciones continuadas, en este acto administrativo se deberá informar al sujeto de las conductas sancionables, su cuantificación y así como los medios de defensa que pueden ser empleados. Entonces, recordemos, pliego de cargos, 2 años, en los cuales pues se le debe comunicar precisamente al obligado cuánto es que debe, por qué se le está sancionando, cuáles van a ser los medios que él puede utilizar para la defensa. Y recordemos que en la parte de atrás hablábamos del requerimiento especial mismo que tenía una duración de 3 años. Este pliego de cargos es únicamente de 2 años, para que no nos vayamos a confundir de pronto en los términos y el tiempo que tiene cada una de estas actuaciones administrativas. La respuesta al pliego de cargos, el sujeto investigado, una vez notificado el pliego de cargos, cuenta con 1 mes para dar respuesta por escrito al pliego de cargos, presentar pruebas y argumentos de derecho para desvirtuar la conducta objeto de sanción. En esta solamente hay 1 mes al pliego de cargos. 1 mes cuenta el contribuyente para presentar. Acá hay un resumen precisamente y es que decía como que inscribir, actualizar el RUT, facturar, informar, presentar libros de contabilidad, tal como lo menciona el artículo 638 del Estatuto Tributario. Cuando se presenta ese pliego de cargos hay 2 años después del incumplimiento de la obligación de declarar, es el periodo con el cual incurrió la irregularidad y se le debe mencionar conducta, cuantificación, medios de defensa, entre otras cosas, y se tiene como tiempo para presentar la respuesta al pliego de cargos, 1 mes para dar respuesta, en la cual se deben adjuntar las pruebas, argumentos y todo lo que se desea desvirtuar de la conducta objeto de sanción. Recibido esto, se procede a hacer la resolución sanción y ante esa resolución sanción también existe el recurso de reconsideración, mismo que tiene un tiempo establecido de 2 meses, tal como lo habíamos hablado, y con ello también se finaliza la vía administrativa. Y secuencialmente, si no se ha presentado pues la nulidad de restablecimiento de derechos en sede administrativa, se procede a iniciar todo el trámite de cobro coactivo, que pues es a lo que nos vamos a dedicar. Y hasta acá ha llegado digamos que lo que yo estudié para el día de hoy. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Con gusto. Si no fallo, sigo yo, ¿cierto?